Segunda parte. La persecución. Capítulo 6. Observación en interiores. Las dotes de observación están estrechamente relacionadas con el oficio de rastreador, que son inseparables. Por tanto, creo que lo correcto es, antes de abordar las destrezas del rastreador, invertir cierto tiempo en explicar el modo de desarrollar las dotes de observación. Esta preparación se puede adquirir en dos fases. Este capítulo tratará sobre la primera fase, la fase bajo techo. Es un incentivo adicional para el profesor o el jefe de aspirantes que se pueda avanzar en el curso de preparación cuando anochece o cuando el tiempo impide desarrollar actividades al aire libre. Gran parte de la instrucción en interiores versa sobre la técnica de observación y memorización, y se llama juego de Kim. Se puede cometer el error de considerarlo un juego de mesa sin más, pero te aseguro que una de las mejores unidades de vigilancia del ejército lo emplea como base del adiestramiento de la memoria y la observación. Kim es el héroe de la novela epónima de Kipling, que fue entrenado para el servicio secreto en nombre del Rajá británico en el Gran Juego. Su preparación se efectuó poniendo piedras en una bandeja. Ahora se emplean diapositivas y videoclips, pero en esencia el adiestramiento es el mismo. Las ventajas del juego de Kim son que es fácil de practicar y que es apropiado para hacerlo bajo techo. Su importancia directa para el rastreo es que desarrolla y agudiza la observación e, igual de importante, la memoria. Antes de que exponga los detalles prácticos del juego de Kim como medio de adiestramiento, lo mejor es que explique algunos principios básicos de la memoria. Adiestramiento de la memoria. Si eres consciente de algunos de los procesos clave que ocurren cuando empleas la memoria, podrás dar los pasos adecuados para mejorar su eficacia. Vale la pena pasar cierto tiempo estudiando los mejores medios para potenciar tu memoria. Aunque haya diferencias individuales, hay que recordar ciertos principios generales. La memoria es el proceso de almacenar y recuperar, retener y evocar información. Técnicas de almacenamiento. Asociación. Cuantos más hechos se asocien con el objeto, más posibilidades habrá de recordarlo. Agrupamientos o racimos. Organiza en tu mente ítems similares en grupos. Visualización. Proyecta visualmente la imagen vivida de los ítems que estás intentando recordar. Técnicas de recuperación. El sistema griego de una habitación conocida. Imagina que recorres una habitación que conoces muy bien y asocias los hechos que intentas recordar con los objetos presentes en la habitación. Un nudo en la corbata o cualquier otro objeto fuera de sitio desencadena de inmediato un recuerdo. Mnemotecnia. Crea tus propias listas mnemotécnicas. La evocación es estado dependiente, es decir, recordamos mejor si el orden en que aprendimos los hechos es el mismo en que intentamos recordarlos. La memoria es reciente o diferida. Los números de teléfono están pensados para trabajar con la memoria reciente, por lo que se suelen dividir en grupos de unos 6 dígitos. Los procesos fisiológicos que intervienen en la transferencia de la memoria reciente a la memoria diferida quedan fuera del alcance de este libro, pero vale la pena reparar en que, desde un punto de vista práctico, hay dos tipos de memoria. Por ejemplo, puedes pensar que has recordado un rasgo del rastro que observaste hace 3 horas, pero quizás solo se haya grabado en la memoria reciente y no puedas recordarlo más adelante. Otra parte importante de la memoria que debemos conocer es la acción opuesta, es decir, el olvido. Se define por el hecho de que la información se vuelve inaccesible. Tal vez sea inaccesible porque ha dejado de estar almacenada o porque no se pueda recuperar. Olvidar es una función vital, de lo contrario, nos veríamos sobrecargados con todos los estímulos sensitivos que percibiéramos. Factores implicados en el olvido. El paso del tiempo. Interferencias. Cosas parecidas interfieren entre sí, por ejemplo, la matrícula de 2 vehículos.
Distorsiones. Debido a lo que la persona considera más importante. Intentamos reconstruir los hechos siguiendo un patrón previamente reconocible en oposición a lo que sucedió realmente. Por ejemplo, si un hombre entrega un paquete a un bibliotecario, la memoria registra que fue un libro porque es lo que sería de esperar. Los recuerdos pueden ser totalmente falsos. Los recuerdos no son fijos, sino que cambian con el tiempo y también pueden resultar afectados por la injerencia de otros recuerdos. Todos tenemos memoria, una facultad que mejora con práctica. Los ejercicios que nos permiten un uso más eficaz de la memoria, consciente o subconsciente, son la fantasía. Una gran limusina se recuerda como un cocodrilo y los 3 pasajeros como 3 pájaros sobre su espalda. Visualización. Es más fácil recordar imágenes concretas, así que intentar ver el rojo vívido de un buzón al que acudió el hombre antes de cruzar una calle amplia y dirigirse a un restaurante iluminado. Asociación. Para recordar una serie de palabras clave en el orden correcto, relacionándolas en tu mente con artículos de una habitación con la que estás familiarizado, pero siguiendo la secuencia que verías al atravesar la habitación. Exageración. Es ideal para recordar los rasgos de una persona. Si la persona tiene los dedos largos, se le recuerda de forma alargada del mismo modo que un dibujante o caricaturista pinta a sus personajes. Es interesante que todos estos actos sean positivos. La memorización de información no es un acto pasivo. No somos esponjas, y aunque algunas personas muestren preferencias naturales en su memorización, algunos son más conscientes auralmente, mientras que otros descubren que los olores son un desencadenante de la evocación. Todos estos ejercicios se pueden aplicar activamente para mejorar el almacenamiento y la evocación de los recuerdos. Para una descripción detallada de estas técnicas, recomiendo el estudio de A Question of Memory de D. Berglas y G. L. Playfair. Hay buenas razones para que un futuro rastreador estudie y mejore su memoria. Cuando sigues un rastro encontrarás muchos detalles de la señal. Algunos tal vez parezcan irrelevantes mientras sigues los 3 a 5 ítems de la señal clave, pero cuando los relaciones con algo significativo, más adelante pueden convertirse en una pieza vital del puzzle y revelar algo muy importante sobre tu presa. Por ejemplo, puede que sigas un rastro clave de un hombre calzado con botas por un camino muy trillado donde hay muchas otras huellas. Cada 2 kilómetros se aprecia una leve indentación oval de 7,6 a 10 centímetros junto a la huella de la bota. Si lo pasas por alto o no lo recuerdas, tal vez no te des cuenta de que ese hombre va armado. La indentación pertenece a la culata del rifle apoyado contra el suelo cuando se detiene a consultar su mapa. Ejercita la memoria. Usa tus dotes de retención y evocación de forma positiva en la vida diaria. No es una facultad que se pueda agotar. El juego de Kim. La composición básica del juego de Kim consiste en 20 objetos pequeños dispuestos al azar sobre un paño. Los objetos deben ser de distinto origen y para diversos usos. Los aspirantes los estudian un minuto y luego los cubren. A continuación, se les pide que escriban descripciones precisas y extensas de todos los objetos que recuerden. Desde el principio, se hace hincapié en la precisión y exhaustividad de las descripciones para potenciar la atención a los detalles. Por ejemplo, un pequeño objeto de metal no es suficiente para la descripción de una llave. El tipo de descripción a que hay que aspirar es llave tipo Yale de color bronce con una letra griega longitudinal a medio camino. Al igual que sube una fiebre, cabe usar objetos más grandes. El tiempo de exposición se puede prolongar y se puede pedir a los estudiantes que hagan una descripción verbal. Los consejos que el instructor da al estudiante después de sus primeros intentos serían: contar el número de objetos, estudiar primero los más pequeños, agrupar los objetos, no precipitarse y mantener la calma.
El instructor puede variar el formato estándar del juego de muchas formas. Variar el tipo de objetos, alterar el método de exposición, usar el suelo, colgar los objetos del techo, esparcirlos por la habitación, emplear diapositivas y videoclips. El juego se puede practicar en grupo. El juego se puede desplegar ante un grupo de personas sin previo aviso o en medio de otra actividad. Interferir con la memoria introduciendo otras tareas o dejando un lapso de tiempo antes de escribir los resultados. Otras variaciones sobre el tema son observación momentánea de un solo artículo. Por ejemplo, un vistazo a un sobre nos muestra el matasellos, extranjero o doméstico, la escritura, las marcas en el sobre, el tamaño, la forma, plano o abultado, la solapa, el sello, el color y la calidad del papel. Pedir a los participantes que recuerden detalles de una habitación. Situaciones anteriores y posteriores. ¿Qué está mal o qué falta? Emplear la distancia sosteniendo en alto artículos en el extremo opuesto de la habitación. Utilizar el color de dos formas. Primera, para volver insignificante un artículo rodeándolo de otros artículos de colores más brillantes. Y segunda, para ayudar a la memoria agrupando las cosas del mismo color. Estos cambios de las condiciones son un factor importante para la aplicación avanzada del juego de Kim. Preparan al estudiante para la realidad de un incidente. No te avisan de antemano de que algo que requiere observación va a ser objeto de preguntas. Si has adquirido el hábito de la observación, lo habrás registrado. Si no es así, te pillarán por sorpresa y no recordarás nada. El uso de otros sentidos. La mayoría de los sentidos están dominados por los estímulos visuales, pero, como se ha puesto de manifiesto previamente, el rastreador debe estar abierto a obtener información de los 5 sentidos. Tal vez sea uno de los sentidos aparentemente insignificantes, como el olfato o el tacto, el que aporte pruebas concluyentes. Las cenizas del fuego, ¿están calientes o frías? Oído. El uso de la vista no es el único medio para detectar la presa y las actividades de una presa. Un rastreador puede reunir información valiosa usando el oído para localizar la presa. Los rastreadores necesitan aprender a escuchar activamente los sonidos. Tienen que diferenciar entre sonidos naturales y artificiales. Los siguientes son sonidos habituales que puede oír un rastreador. Metal contra metal. Vehículos en marcha. Personas en movimiento. Cosas que cortan. Ruidos humanos. El canto de los pájaros. Zorros que ladran, aúllan. Animales en celo, que cavan. Pájaros en desbandada. Y peces, pájaros y animales que chapotean. La información visual se presenta directamente al observador. Aunque muchos de los sonidos mencionados se reconocerán al instante si el rastreador es experto, el uso del oído requiere deducción por parte de la persona. Solo con práctica y adiestramiento de la imaginación se recabará información precisa a través del oído. El sentido del oído se puede agudizar con juegos practicados en interiores. Ruidos afuera es tal vez el más conocido y el más útil. Todo lo que se necesita es que alguien escondido detrás de un biombo o de una puerta haga una serie de ruidos, dejando caer objetos al suelo, desplazando objetos o usando la boca para emitir sonidos. Se pide a los aspirantes que hagan una interpretación de lo que representa el sonido. Por ejemplo, gente que susurran, un coche que se pone en marcha, un hombre cavando, ganado en movimiento, etc. El instructor puede usar cintas grabadas, pero lo más probable es que sea mejor ocultar la fuente del ruido con una pantalla e intercalar sonidos no grabados en la secuencia. La caza del reloj es otro juego para estimular la concentración en el sentido del oído. Todos tienen los ojos vendados y tienen que buscar un reloj por su tic-tac. Este juego enseña algunos de los rudimentos del acecho y pone de relieve la importancia de quedarse quieto y de moverse en silencio.
Este juego desarrolla el sentido de la dirección por el oído, que también se practica con otros medios. Por ejemplo, el grupo se puede sentar en un círculo amplio con uno de ellos, con los ojos vendados, en el centro. Tendrá que identificar la naturaleza y dirección de cualquier sonido emitido por los otros miembros del grupo. Una vez más, deberían intervenir los elementos sorpresa. Planea que durante una lección haya un ruido repentino fuera de la habitación y pregunta: ahora apunta todo lo que puedas sobre ese ruido. Aspectos importantes de la descripción de ruidos son el tono y el ritmo. Un aspirante a rastreador debería poder decir si una nota fue más alta o más baja que otra. Olores. Es sabido que el aire caliente asciende por el día y que el aire frío se desliza valle abajo y acelera su desplazamiento por la noche. En consecuencia, los olores viajan monte arriba por el día y monte abajo por la noche. Es útil conocer el tipo de olores que genera una presa. Y, si apuramos, el sentido del olfato es un arma de doble filo en el ámbito del rastreo. Este punto se volverá a tratar en los capítulos dedicados al acecho y al rastreo en el contexto bélico. Un método de entrenamiento del sentido del olfato es introducir subrepticiamente en la habitación un olor perceptible y característico durante otra actividad para tomar nota de las reacciones y los comentarios. Esto hará al menos que los aspirantes sean conscientes de la necesidad de mantener todos los sentidos alerta. Se puede introducir diversos objetos: papel quemado, un trapo grasiento, papel que contuvo pescado y patatas fritas, y humo de cigarrillo. Sentido del gusto. El gusto está relacionado y depende del sentido del olfato, pero toda su relevancia para el rastreo consiste en que si las papilas gustativas están embotadas por alimentos especiados, pueden afectar también al sentido del olfato. Todo ello está relacionado con el hecho de que todos tus sentidos estén alerta y percibas el entorno con claridad. Sentido del tacto. El tacto es un sentido interesante y marginado con el cual todo rastreador puede obtener información valiosa, sobre todo respecto a la textura y el calor. Las áreas donde se cocina y las áreas de descanso pueden aportar mucha información sobre la antigüedad de un rastro y sobre el tiempo que fueron ocupados esos lugares por la textura del suelo. ¿Es fresco o viejo? Y si la ocupación fue más reciente, ¿en qué grado está caliente el suelo del área de la cocina o del dormitorio? Hay una historia interesante y desagradable sobre un rastreador de la Legión extranjera francesa durante la guerra contra los rebeldes argelinos. Cuando topó con heces humanas, metió un dedo en ellas. El que el calor se conservara en el interior o cerca de la superficie le dio indicios sobre cuándo había defecado el hombre, y por tanto, sobre si el enemigo estaba cerca. Los ejercicios de detección basados en el uso del tacto no solo permiten familiarizarse con la forma y textura, sino que también animan a los rastreadores a usar sus dotes deductivas para recabar información. Para los jóvenes, las carreras de obstáculos con los ojos vendados son divertidas y útiles. Otro ejercicio es que dos aspirantes a rastreador con los ojos vendados vaguen por una habitación para encontrarse uno al otro y dejar que los demás observen en completo silencio. Los que observan aprenderán también mucho sobre cómo moverse en la oscuridad, uno de cuyos aspectos más importantes es que, cuando un sentido queda restringido, los otros lo compensan, y por tanto, en este ejercicio son el oído y el olfato los que entran en juego. Otro ejercicio de interior para el aspirante a rastreador es encontrar el camino en la oscuridad, primero en una habitación conocida, y luego en otra desconocida, o en una donde se ha recolocado el mobiliario. Los bomberos practican estas situaciones con el serio objetivo de localizar y rescatar a personas en casas llenas de humo. La identificación de diversos objetos por el tacto se debe practicar con frecuencia. Los artículos no tienen que ser necesariamente pequeños.
Es posible identificar a una persona pasando los dedos suavemente por su cara. Los ciegos lo hacen con gran pericia, al igual que aprenden a identificar a una persona por el sonido de su voz o incluso por el sonido de sus pasos. Con tiempo y mucha práctica descubrirás que es posible percibir obstáculos en el camino antes de que siquiera los toques. He intentado demostrar, sobre todo al adulto responsable de la preparación de jóvenes, que hay un campo muy amplio para la práctica de ejercicios relacionados con el rastreo que se pueden practicar a cubierto las tardes de invierno o cuando haga mal tiempo. El apartado sobre la descripción de rostros y personas se aborda en el capítulo 8, pero también brinda muchas oportunidades para el trabajo en interiores. Todo rastreador debe recordar que sus sentidos son su posesión más valiosa. Es importante que todos los rastreadores ejerciten continuamente sus sentidos: vista, olfato, oído, tacto y gusto. Deberían evitar actividades y hábitos que emboten sus facultades. Cuando los sentidos están muy aguzados, el rastreador no solo reconoce más rápido el rastro de su presa, sino que vivirá en un estado de conciencia mayor al ser más consciente de su entorno. Resumen. La memoria es el proceso de almacenamiento y recuperación, retención y evocación de información. Técnicas de almacenamiento: asociación, agrupación o racimos, visualización. Técnicas de recuperación: el sistema griego de una habitación conocida, nudo en una corbata o algún objeto fuera de lugar, mnemotecnia. La evocación es estado dependiente. La memoria es reciente o diferida. El olvido sucede cuando la información se hace inaccesible, sea porque ya no está almacenada, sea porque no se puede recuperar. Factores implicados en el olvido: el paso del tiempo, interferencias, distorsiones. Los recuerdos pueden ser completamente falsos. Los recuerdos no son fijos, sino que cambian con el tiempo y también se ven afectados por otros recuerdos. Potenciación de la memoria: fantasía, visualización, asociación